917. Multiplicar voces es democracia. Información, debates, opinión. Resactualizate. Escucha Resábado. Bueno, un poquitito demorados a lo que solemos hacer, entramos en la segunda hora de este resábado de esta mañana de Radio Estación Sur. Ya nos metemos en conversatorio, pero hay gente que estuvo escuchando atenta, ¿no? La entrevista de recién. Por no haber tomado en su momento sus aportes a Corina, a Maximiliano Barragán y a Ana Paola Micheli, que estuvieron comunicándose por diferentes vías, entre ellas el chat de nuestra transmisión de YouTube, Resábado Radio Estación Sur en vivo. La verdad que entre la cantidad de pantallas y de cosas que hay que atender a la vez, se nos pasó trasladarle sus preguntas al entrevistado. Lo haremos en próximos, ahora por ejemplo vamos a estar atentos al chat de YouTube porque tenemos un conversatorio de lujo y les agradecemos por participar, por comunicarse y por seguir ahí. Bueno, un tema que lo habíamos planteado desde que empezamos con los conversatorios y siempre lo íbamos pasando, nunca terminamos de abordarlo, y un poco a partir de lo que fueron lo que fue la represión, no incidentes, la represión que hubo aquí en la cancha de Gimnasia, aquí en el Bosque la semana pasada, y que bueno, se plantean las cuestiones de mandos, de responsabilidades. Hubo declaraciones al respecto de el ex juez de la Corte Suprema, de Raúl Eugenio Zaffaroni, acerca de lo que tiene que ver con la posibilidad de los efectivos de la policía, de los trabajadores de las distintas policías, de organizarse gremialmente, ¿no? Que es algo que hoy tienen prohibido por ley. Exactamente, que siempre es polémico, que siempre genera reacciones, que siempre hay sectores que dicen esto contribuiría no solo a mejorar las condiciones de vida, sino a modificar un montón de prácticas. Ya, autodepuraciones. Claro, y hay quienes que dicen, no, ojo que en tales lugares donde funciona, al contrario, funciona como una cuestión corporativa que impide avanzar en esas cosas. Bueno, en este espacio donde siempre tratamos de salirnos un poquito de la coyuntura en estos conversatorios de los sábados e ir al fondo de las cuestiones, nos propusimos darnos un espacio para charlar de esta cuestión. Para eso tenemos invitados, invitadas de lujo, a quienes les agradecemos, que además tuvieron que esperarnos un ratito por la demora, también les agradecemos por la paciencia. A Cecilia Pérez Correa, abogada laboralista. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Está Esteban Arriada, también secretario general del Movimiento Policial Democrático y especialista en seguridad, a quien saludamos también agradeciendo la gentileza. Hola, Esteban. Hola, muy buenos días a todos y un placer. Y finalmente, Víctor De Genaro, histórico referente del sindicalismo argentino y también integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. Así que por las dos vías, acá Víctor tendrá bastantes cosas para decir sobre el tema. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo va? Estás muteado. Estás muteado, Víctor. No te escuchamos en este momento. Ahí está. Ahí está. Buenos días. Y la verdad, una alegría ver a Cecilia, a Esteban y poder participar en este conversatorio. Yo que quería por ahí tirarle, digamos, el primer guante a Esteban, ¿no? Como alguien que ha intentado generar este tipo de organizaciones desde adentro. A ver, primero, ¿cómo surgió la inquietud y cómo ha funcionado un poco esto al momento de intentar llevarlo adelante, más allá de la cuestión de la ilegalidad que hay, digamos, por la cual ustedes no pueden generar o no tienen permitido generar este tipo de organización, pero entre tus propios compañeros? Bueno, ahí con Víctor hemos compartido en el momento de que él, siendo diputado nacional, llevó al Congreso de la Nación una propuesta en el año 2012 para la sindicalización de la fuerza, y no existe una prohibición legal, por ende el artículo 19 de la Constitución Nacional tiene plena vigencia. Todo aquello que no está permitido, que no está prohibido, está permitido. Ahora, el conflicto es cultural y es más de una decisión política que una cuestión legal. Los trabajadores policiales, si uno mira el contexto en la región, lo que es Uruguay, lo que es Chile con lo que es
la gendarmería, que para ellos la gendarmería son el servicio penitenciario, y las fuerzas policiales en su totalidad de Brasil están sindicalizados o organizados de manera gremial, en el caso de las policías militares de Brasil, y esto ha generado un alto grado de profesionalismo dentro de la fuerza, porque cada vez aspiran a mejores condiciones, no solo económicas o salariales, sino también condiciones de ejercicio de la profesión. Y el alto grado que uno ve en esos funcionarios es lo que nos ha inspirado a muchos, porque no queremos trabajar en las condiciones de incertidumbre, de, de prepotencia, porque no hay en el día a día de los trabajadores policiales, no hay una forma. Es como surge ese día, como se le ocurre a tal o cual jefe, como cambian las circunstancias de grupo social. O sea, un día haces una cosa y al otro día no la podés hacer y está mal, y al día siguiente la tenés que volver a hacer. Esta es una falta de formalidad de toda la fuerza de seguridad. Y a medida que van cambiando los distintos gobiernos, esto no muta, no cambia, no se transforma. Entonces hay una necesidad de la sociedad, no solo de los trabajadores policiales, de profesionalizar la fuerza. Y no podemos hablar de un oficio profesional sin trabajadores que puedan ejercer derechos básicos y humanos. Entonces esto es algo que hemos compartido en diversos debates con Víctor, y es lo que la sociedad tiene que empezar a absorber. Ese es el compromiso, y por eso agradezco estos espacios, porque sin estos espacios no podemos lograr construir esta alternativa que necesita la sociedad y que necesitan decenas o en realidad cientos de miles de trabajadores a nivel país, porque lo que se ve, el desborde que fue en septiembre del 2020, no hubo una organización, sino que todo lo contrario, fue una protesta masiva y desorganizada y una falta de conducción política de esa protesta. Lo mismo, política no me refiero de los trabajadores, sino desde quienes conducen la política o quienes tienen detentan el poder para conducir ese conflicto. Y lo que pasó en la cancha de Gimnasia, acá en La Plata, es exactamente lo mismo. Una desorganización total, y cuando las papas queman y las cosas salen mal, la culpa siempre la tiene el último orejón del tarro, el que apretó el gatillo. Pero todo lo demás que hubo antes de ese conflicto, nada, lo pasan rápido para no asumir las responsabilidades políticas. Que tenemos que asumirlas, porque si no las cosas, ¿para qué estamos? O sea, ¿para qué asumen responsabilidades de gobierno si cuando las cosas salen mal le echan la culpa a otro? Y esto es algo que tenemos que empezar a cambiar. Por eso hay que empezar a darle la voz a los trabajadores para que se expresen. Si no pasa eso, no podemos hablar de una sociedad democrática o un proceso de transformación de la fuerza de seguridad. Esteban, aunque no lo hayas dicho explícitamente, que estamos hablando en este caso del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, vos sabés que me acabas de dar una sorpresa también a través del chat. Leandro Cutiño pregunta: ¿qué ley prohíbe la sindicalización? La verdad que, y eso que uno se informa antes de encarar estos temas, también pensaba que había algo que expresamente lo prohibía. Nos estamos enterando por vos que no. También Maximiliano Barragán aporta: los peores horarios, las peores condiciones y el peor trato lo tienen las fuerzas, dice, y esa impotencia la trasladan al pueblo a la hora de reprimir. Agradecemos esos aportes y le preguntamos a Cecilia, también en tu rol de abogada laboralista, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver una cosa con la otra? ¿Es posible ligar estas dos cuestiones, cuestiones de horarios, condiciones de trabajo, algo a lo que se refería Esteban, con el otro tema que hay entre la relación entre el pueblo y la policía, que es que sean justamente los trabajadores policiales la cara de las represiones que sufrimos en la cancha de Gimnasia y que sufrimos en tantas otras oportunidades? Bueno, primero quiero agradecer esta convocatoria porque creo que es imprescindible instalar este tema en la sociedad sobre la sindicalización, la necesidad de la sindicalización de la policía y de las fuerzas de seguridad
sobre todo en estos momentos donde se encuentran altamente cuestionadas. Y creo que para abrir este debate es necesario hacernos algunas preguntas. ¿Por qué? ¿Y para qué quiere el personal policial y las fuerzas de seguridad sindicalizarse? Es lo Creo que es mismo, la primera perdón, un pregunta. asterisco te hago. A policía y fuerzas Sí. de seguridad, ¿de qué abanico estamos hablando? Porque a veces hay Estamos una hablando cuestión con las Fuerzas Armadas también. Cuando hablamos de fuerzas de seguridad, ¿de qué hablamos? Hablamos también de la gendarmería y también del personal penitenciario. Ahí va. Creo que además de contestar esta pregunta, ¿por qué y para qué necesitarían la sindicalización? También debemos responder por qué y para qué es la oposición a ese pedido de sindicalización. También creo importante, o sea, conocer cuáles son los motivos. Luego, si la sociedad tiene interés, o sea, la sindicalización es de interés social o no. Y si tienen o no derecho a sindicalizarse, para finalmente conversar y discutir si hoy, ahora en nuestro país, el personal policial y de seguridad puede sindicalizarse. A la primera pregunta, ¿por qué y para qué quiere el personal de las fuerzas de seguridad, la policía, sindicalizarse? Para eso debo recordar cuando cuando me pidieron el asesoramiento en en una unión sindical que se hizo en la provincia de Córdoba, y recuerdo justamente que lo que planteaban era la violencia laboral que sufren por las condiciones de trabajo que tienen, donde por supuesto lo único que pueden hacer es obedecer y no tienen voz para el reclamo. ¿Y reclamar qué? Reclamar justamente, primero todos sabemos las irregularidades que se cometen desde los altos mandos, algunos sectores que lamentablemente son corruptos. Y debemos hablar de esto. Esa corrupción, esas cadenas de mando infectadas, alteran la vida del personal policial y de las fuerzas de seguridad, donde no pueden quejarse y prueben oponerse. Al oponerse sufren, por supuesto, castigos de todo tipo. Además de eso, las condiciones de trabajo, que son, por supuesto, ya de alto riesgo, no encuentran ninguna protección dentro de la fuerza, ni pueden, para citar algunos ejemplos, personas que trabajan, que portan un arma, 12 horas prestando servicios, guardias interminables, procedimientos interminables, y los chalecos, por citar a otras circunstancias con las que conviven de cotidiano, chalecos antibalas vencidos, o sea que no cumplen la función, y la desorganización en la que trabajan sometidos a traslados, y ni qué decir de el personal femenino policial y de las Fuerzas Armadas, que está sometido a acoso, a violencia, sin que haya una posibilidad de hacerse oír y de ejercer el derecho más elemental que tienen como trabajadores, porque son excluidos socialmente desde el poder de esta condición que tienen de trabajadores. Por eso creo, ese fue el motivo, el por qué y para qué. ¿Y cuál sería el motivo del rechazo, de la resistencia? Es una cuestión meramente política y no querer crear un foco de poder, como es de hecho un sindicato, dentro de este entramado social. ¿Por qué? Porque, claro, todo este estado en que se encuentra, todas las condiciones laborales en que se encuentran el personal policial especialmente, serían motivo de modificaciones, y que además son modificaciones elementales, porque comenzando por la capacitación, comenzando por los controles médicos, físicos y psíquicos, no hay ni siquiera estadísticas
de a una persona que se le da un arma, necesariamente, además por esos convenios que tanto menciona la Corte, que debemos cumplir y que hemos ratificado, deben cuidar la salud de los trabajadores. Ahora bien, ¿tiene la sociedad un interés acaso en que se sindicalice? Y eso es claro, la sindicalización trae como beneficio, por supuesto, que las mejoras de las condiciones de trabajo, que son precisamente estas. ¿Cómo puede ser que se manejen los adicionales que trabajan, eternos adicionales, justamente como una manera de presionar y castigar y premiar al personal policial con total discrecionalidad de los funcionarios de más alto rango? Eso engendra una corrupción que el trabajador policial debe soportar y la trabajadora policial sin poder ser oído en ningún ámbito. Y desde el Estado, realmente el rechazo es sostenido y es de una vehemencia, tanto a poco que se inicie, tenemos un sistema sindical, una ley de asociaciones sindicales perversa que somete a cualquier organización sindical que intente registrarse a un procedimiento, pero macabro y eterno, agudizado en el caso del personal policial, que por supuesto se le es denegado, y que también han sido ratificada esta negativa a permitir la sindicalización por la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué? En realidad, hay algunas provincias donde lisa y llanamente se prohíbe la actividad sindical por ley, como sería el caso de Córdoba. ¿Cuál sería el fundamento de esto? Hay convenios que tiene suscriptos la República Argentina, donde lo que dice el convenio es que se puede limitar, que los estados podrán limitar, poner algunas restricciones a la sindicalización. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el personal policial no podrá hacer una huelga y que de pronto no haya más policía en todo el país. Pero ese es un derecho del ejercicio de la libertad sindical. Porque ¿cuáles son los derechos que están? Como las guardias de los hospitales, digamos, ¿no? Hay otras actividades que tampoco pueden hacer huelga en algunos aspectos. No tienen el mismo derecho pleno de huelga que otras actividades. Sí, sí. Entonces, el derecho era limitar, no a prohibir. Pero ¿qué ocurre? La Corte Suprema dispuso en una decisión absolutamente política. Extendió esa lectura de limitar a la prohibición lisa y llana. Esa es la situación entonces que tenemos en este momento. Esa es la situación. Ahora tenemos una novedad de la Corte. Bien, pasamos. Sí, para darle la palabra también a, si tenés por ahí para redondear, así ya pasamos a Víctor y después por ahí estaría bueno que dialoguen más entre ustedes que nosotros. Yo creo que lo que me interesaría justamente en el debate es que podamos discutir si hoy un sindicato puede funcionar, si se puede sindicalizar o no el personal policial hoy, ahora, y por qué. Bien. Sí, ahí entre las resistencias a las que hacías parte, también hay que decir que desde los organismos de derechos humanos a veces también aparecen, y desde sectores que bueno, han vivido situaciones de violencia institucional o demás, también aparecen reservas, también aparecen miedos, también aparece desde el poder político, por esto a ver si genero un factor de poder que luego no pueda manejar, ¿no? Sí, los fantasmas. Con un detalle también de que son trabajadores, pero que manejan herramientas particulares como es un arma, ¿no? Como este. Por eso destacaba, Víctor, tu doble carácter, la ley de asociaciones sindicales a la que hacía referencia Cecilia, te has tocado padecerla desde otras funciones también, de la trayectoria en el sindicalismo y desde la Comisión Provincial por la Memoria, que específicamente tiene, digamos,
una historia de interrelación con la policía bonaerense en particular. ¿Cuál es la mirada y cuál es la manera de, por un lado, garantizar derechos y por otro lado, contribuir o que eso contribuya a una democratización de las fuerzas y no a otra cosa? Bueno, en principio, lo esencial, yo me siento parte de la clase trabajadora, y te diría que desde esa perspectiva, nosotros reconocemos que un sindicato es la organización de los trabajadores, es la unión de los trabajadores para defender nuestros derechos y transformar la realidad. Si lo reconoce o no el patrón, si lo regula o no el patrón, eso es una cosa secundaria. Los sindicatos existimos porque nos reconocen los trabajadores, nos reconocemos a nosotros mismos. Por eso hubo más de un siglo en la República Argentina donde los sindicatos funcionábamos y no teníamos reconocimiento legal. Hubo épocas donde estuvimos reprimidos, ilegalizados. Hoy en día es inconstitucional la ley de asociaciones profesionales de nuestro país en varios puntos y no existe igualdad de derechos para muchos trabajadores. Hay trabajadores que vamos a sindicalizarnos y los echan sin ningún miramiento. Hay sindicatos de primera, sindicatos ilegales, personerías, etcétera, que es un invento argentino, una forma más de reprimir la actividad sindical al conjunto. Entre ellos, a los trabajadores de la seguridad pública. Evidentemente, la Constitución lo garantiza, todo trabajador tiene derecho a organizarse sindicalmente. Y lo garantiza, como decía Cecilia, los acuerdos internacionales que fueron reconocidos a partir de la Constitución de 1994, donde los convenios internacionales son supraley. Así que no hay ninguna duda que tenemos derecho todos los trabajadores, inclusive los trabajadores de la seguridad pública. Ahora, no lo reconocen, bueno, es otra cosa. Yo conozco 25 sindicatos de la policía y de los trabajadores de la actualidad, en la actualidad funciona. Que sean no reconocidos por la patronal, es un problema de disputa de la legalidad. ¿El sindicato de por sí garantiza ser bueno o malo? No, no garantiza ser bueno. Pedraza fue secretario general del sindicato de ferroviarios y estuvo preso por asesinato. Hay sindicatos cuyos dirigentes son más patronales o peor, que han convertido, no solamente que viven como los patrones, que piensan como los patrones, sino que son empresarios. Hay una parte del sindicalismo. El sindicalismo puede representar bien o no a los trabajadores. Quiere decir que no hay ninguna excusa para que no reconozca la ley a esos 25 sindicatos, por lo menos que yo conozco. Por ahí ahora, Esteban, estoy alejado de la realidad esa, por ahí Esteban sabe que hay más sindicatos. Ahora, ¿por qué está prohibido eso hoy? ¿O por qué intentan no reconocer a esos sindicatos? Y esto hay que remontarse, y así como miembro de la Comisión Provincial de la Memoria, en el día de ayer en Lanús presentamos el informe del sistema de crueldad, el informe contra la tortura. Tuvimos un acto muy importante, el informe que muestra que hubo más de 125 gatillos fáciles durante el año 2021, que hay más de 45.400 denuncias de torturas en las comisarías, en el servicio penitenciario, etcétera, que hay una complicidad muy clara donde la policía bonaerense está haciendo una herramienta de control social contra el funcionamiento de la comunidad, y se ha ido convirtiendo la policía en una herramienta del poder de represión y de administración del delito en todos nuestros territorios. ¿Puede el sindicato abrir un espacio diferente? Y sí, yo creo que sí. Hay que intentar democratizar a fondo para que fluya.
puede haber sindicatos que después terminan siendo manejados como la patronal, como en la actividad privada, seguro. Que tengan armas o no es secundario. La seguridad privada también tiene armas y sin embargo lo dejan organizar sindicalmente. Es más, lamentablemente la mayoría de los gatillos fáciles lo hacen personal policial en estado de servicio. O sea, tiene en estado, o sea, fuera de horario de servicio, la policía puede llevar el arma y el estado policial se lo permite y suceden asesinatos, inclusive femicidio. Pensemos que le estamos dando las armas para que haya un femicidio. No lo prohíbe el estado policial, está preparado eso. Entonces, creo que hay que animarse a plantear la democratización. Y yo completo que la falta, por lo menos en mi experiencia, a partir de la dictadura genocida del 76, hay dos sectores donde no entró la democracia, donde no entró la luz de la democracia. Es muy profundo y están prohibidos la elección de delegados, de activistas. Recordemos que el grueso de los desaparecidos en la República Argentina, de despedidos, etcétera, fue los sectores de delegados y activistas militantes sindicales. Más del 70% de los desaparecidos registraban esta actividad, porque hubo una transformación económica para mantener la concentración de riqueza y el saqueo de nuestros recursos en muy pocos manos. ¿En dónde no entró la democracia? En los sectores de trabajo, en las empresas privadas, está prohibido, hay unicato sindical, te echan, ahí no se permite porque es un núcleo central del poder. Y el otro es en la fuerza de seguridad. O sea, vos fíjate que son los dos sectores donde fueron cómplices, fueron los realizadores, uno en beneficio económico y financiamiento, otro brazo ejecutor, de lo que fue el genocidio. Hoy no hay reconocimiento a la policía, a los trabajadores, o no hay cambio de una ley de asociaciones profesionales nueva, o como yo tuve la posibilidad de presentar, tanto apoyado con Esteban o Cecilia o todos los que peleamos por la democratización en todos los órdenes, una nueva ley de trabajadoras y trabajadores sindicalizados. Debería haber. No la quieren porque están defendiendo el núcleo central del proceso de 1976, que es el que hoy hace que estemos en la inmoralidad de la pobreza, del hambre y del saqueo de nuestros recursos naturales. Estamos en Re Sábado conversando sobre si es posible la sindicalización de la policía. Esa es la pregunta que nos trae hoy aquí. Estamos con Cecilia Pérez Correa, ella es abogada laboralista, con Esteban Arriada, secretario general del Movimiento Policial Democrático y especialista en seguridad, y con Víctor de Genaro, de la Comisión Provincial por la Memoria. Les cuento al estrés que nos llegan muchos mensajes de quienes nos están viendo a través de YouTube y escuchando a través de nuestra página web. En Entre Ríos, si un policía no tiene puesta la gorra, lo sancionan con 3, 5 o más días de arresto, o sea, pierde la libertad sin un juicio, dice Leandro. Buen día, les envío un abrazo a Esteban y a su inquebrantable lucha por los derechos de los trabajadores policiales, dice Fernán. Y nos llega un mensaje desde Uruguay, nos saluda Richard, dice un saludo desde Uruguay especialmente a Esteban y Víctor, y nos cuenta: aquí estamos sindicalizados desde 2005, pero no por ello dejamos de usar la herramienta sindical para trabajar por los derechos de los policías. Teníamos ámbitos de diálogos y canales directos con el gobierno para destrabar conflictos que por condiciones indignas surgían en el ámbito del trabajo. Solo hace 8 años se reconoció por ley y con limitaciones la existencia que ya ocurría por la vía de los hechos. Y continúa: la sindicalización nos permitió reducir la corrupción, mejorar las condiciones de trabajo y salvaguardar los derechos de los trabajadores con más justicia, brindándoles un trato respetuoso y equitativo a las funciones femeninas. Por ejemplo, eso nos decía Richard desde Uruguay, algunos de los mensajes que llegan a nuestro canal de YouTube. Quería por ahí, para iniciar esta segunda ronda, donde por ahí también está bueno que empiecen a hablar más entre ustedes que meternos nosotros, pero por ahí volver a tirarle el guante a Esteban de qué pasa,
porque uno después ve, muchas veces, me acuerdo de una meme que había circulado cuando fue aquel levantamiento del 2020, que era en relación a uno anterior. Había habido una huelga docente y había una, ¿te acordás? En la época de Vidal, y había un policía con un cartel que era: Vidal, tráeme un docente y te lo devuelvo con vocación de trabajo. Y en la época del levantamiento policial del 20, un maestro se sacó una foto: Axel, tráeme un policía y te lo devuelvo con conciencia de clase. Y quería, por ahí tomando este disparador, y bueno, invitando de nuevo a que intercambien por ahí más entre ustedes, pero preguntarle, Esteban, ¿cómo es la cuestión de alguna manera de la conciencia de clase dentro de la fuerza, digamos, el tema de reconocerse como trabajadores, de a veces que uno cuando ve que van a reprimir piquetes, cosas, muchos se ve que lo hacen con mucha hazaña, y cómo jugaría esto de la sindicalización en pos de eso? Bueno, ahí hay varios factores que tenemos que tener presente. El primero es que es un sistema deshumanizador, pero es un sistema político. Yo quiero separar esto. Hay una cuestión política que es la conducción de esa fuerza de seguridad, de esos hoy 100.000 hombres, y otro sistema que es el de los hombres cumpliendo la función que el Estado les impera, que no siempre la pueden cumplir por esto que explicaba anteriormente. Entonces, es difícil un sistema deshumanizante que tengan conciencia primero de su condición humana. No les permitimos que reconozcan en sí mismos derechos humanos, pero sí le exigimos que los reconozcan en otros. Como sociedad estoy hablando, ¿eh? Uh-huh. Y las instituciones la institución policial es hoy una caja de recaudación. Lo escuché a Andrés Malamud hace un par de días decir esto en un programa de televisión, y me quedó latiendo, porque cuando hoy ustedes, cualquiera, haga el ejercicio de acercarse a cualquier policía de la provincia de Buenos Aires, en cualquier lugar de la provincia, y pregúntenle hoy cuánto vale un traslado, si tiene precio, y saben a quién dárselo. Y esto no pasaba. Entonces, la verdad que el grado de deshumanización, de opresión que existe desde las clases de poder, porque hay que diferenciar, cuando nosotros hablamos de la policía como una masa corporativa, hay que empezar a desgranarla. Hay una masa corporativa que tiene una funcionalidad sistematizada, que es la que tiene el poder, que es una masa jerarquizada, una masa con contactos políticos, que son quienes hablan con los fiscales, o sea, el poder hablando con el poder. Y después hay una masa mucho mayor de efectivos, de trabajadores, que no saben para dónde ir, por esto que decía hoy, que le cambian las reglas del juego todos los días, y por ahí hacen algo que al día anterior se lo habían exigido y al día siguiente está malo. Por ejemplo, los obligan, como hace tantos años, a subir a los patrulleros y manejar sin registro de conducir o sin registro habilitante. Entonces, cuando ese efectivo tiene un accidente de tránsito, la ley de tránsito no distingue funciones policiales u obligaciones o imposiciones jerárquicas. Si vos no tenés el registro habilitante, sos el responsable civilmente, entonces, y penalmente. Entonces, ahí la jerarquía que impuso su poder se lava las manos y no pasa nada. Los efectivos que levantan la voz hoy, ya hace más de un año, por eso no hubo posteriores levantamientos o quejas o reclamos después de 2020, son trasladados a más de 60, 70, 80 kilómetros. Tenemos un efectivo de Mar del Plata que en medio de la pandemia fue herido en acto de servicio, previamente estaba con carpeta psiquiátrica. Él pide levantar la carpeta de no puede ir a una carpeta psiquiátrica, le dan otra fecha, pero en el medio se inicia un proceso administrativo donde lo desafectan. Lo reincorporan al servicio y en medio de la pandemia, cuando había imposibilidad de tránsito, lo mandan al Almirante Brown Quinta, desde Mar del Plata, sin medio de transporte. Este efectivo logra llegar a Almirante Brown Quinta y a las pocas semanas le llega la cesantía, porque administrativamente había avanzado un proceso donde, por no haber podido ir a una junta médica por cuestiones económicas y de distancia, lo terminan echando de la fuerza. Gracias a la defensa que lleva adelante Walter Nieva, un compañero que falleció hace poco, un gran compañero del Movimiento Policial Democrático,
a quien le quiero rendir un gran homenaje porque ha defendido a cientos de efectivos contra este sistema. Gracias a él, hoy este compañero ha vuelto a trabajar. Pero esto es algo sistematizado. Entonces, y lo ejerce el poder contra quienes no tienen el poder, que es esto que bien explicaba Víctor hoy. A mí me parece que, o por lo menos quiero plasmar que la conciencia de clase no se compra en la farmacia. No es algo que, y ni siquiera está por decreto que todos los trabajadores tenemos conciencia de clase. No, hay bastante alcahuetes, hay bastante subordinados, hay bastantes entregados, hay tipos que quieren ser patrones. Bueno, eso es otra cosa. La conciencia de clase es un proceso que te va transformando y que te hace sentirte parte de una clase que es la productora de riquezas, que hoy injustamente, si somos productores de riqueza y no discutimos su destino, estamos siendo explotados. Es una conciencia que se construye, no se da de por sí. Ese proceso educativo, ese proceso de concientización, de distintas maneras, tanto en la actividad de la seguridad como en otras, se va deteriorando, te tratan de ganar, el sistema te trata de ganar y decir que esto es lo mejor que puedes hacer, pisarle la cabeza al de al lado, salvarte por la propia, que este es el mejor sistema. Cuando no te convencen, te corrompen. Bueno, no importa, vos vas a ser mejor si vas a poder hacer igual, aunque no lo creas mucho, pero es lo que te conviene. Y si no, te reprime. Hoy la represión es un sistema que se va instalando. Nosotros hicimos una audiencia pública en el 2012, en aquel momento cuando presentábamos la ley, que yo ahí se la he mandado a, a los compañeros para que lo puedan saber, escuchar. Está editada, son 20 minutos. Pero lo que más me sorprendió de esa audiencia son todas las denuncias de tortura que en todos los actos de formación se recibían los policías. Como bien dijo Esteban, vos no podés defender derechos si no los tenés. No tenés valorización de lo que significa eso. Y a los policías, a la fuerza de seguridad, le enseñan esa ley del gallinero, y en donde evidentemente tienen que soportar a frente y después explotan por donde pueden. Creo que está claro que no es la panacea. Volvamos a decir lo mismo. Hay sindicatos que son pro-patronales, pero hoy la policía es una fuerza corporativa y que está produciendo, se ha ido fortaleciendo. Acordémonos que después de todos los golpes militares de la década del 70, 80 y esta recuperación de las instituciones que hemos tenido, las fuerzas que han volteado gobiernos son esencialmente la policía, desde Honduras hasta Bolivia, hasta lo del 20. Entonces la herramienta de dominación del poder es ese. Hoy la fuerza está corporativizada. De hecho, Bernie ha desmantelado los últimos controles que todavía había en la fuerza bonaerense, de control de algún civil que venían desde la época de Asranian. Se ha ido autonomizando, el negocio está ahí, la administración del delito está ahí, y, por ejemplo, se podría hacer una policía democrática, pero para eso necesitamos tener de socios, y yo digo la comunidad, necesitamos de tener de aliados a los trabajadores de la policía. Y los trabajadores de la policía, o de la seguridad pública, como a mí me gusta llamarlos, han demostrado en Uruguay, en Aruba, en Europa, en todos lados han demostrado, donde se organizan, que generan una democratización, como los trabajadores organizados en cualquier actividad que exista, que cuando representan a los trabajadores, no a los patrones, también ayudan a una distribución de la riqueza y del poder político. Cecilia, desde el ámbito del derecho laboral, desde el ejercicio
No, hemos entrevistado muchos abogados, abogadas laborales que defienden trabajadores, trabajadoras en otra cantidad de rubros. No sé en este aspecto si son muchos, son pocos, estás media sola. Tienen, ahí nos contaba otro caso Esteban también. ¿Por qué lado va la batalla? Y me interesaba también, ya como para ir cerrando, ¿no? Esto que también ignoraba, los sindicatos en funcionamiento, y digo, ¿cuál es esa realidad que existe? ¿Qué límites, qué posibilidades tienen? Al menos un pantallazo para irnos de acá con más información de la que tenemos, porque es una realidad que en general se desconoce. Y digo, no estamos hablando solamente de cuestiones hipotéticas o que se deberían, sino que por lo que nos están compartiendo, en gran medida ya sucede, con un margen de acción, imagino, pequeño, pero no es lo mismo que algo no exista que exista. Y acá estamos hablando de procesos que ya existen. Felizmente sí, existen y pese a cuando hablábamos muy bien sobre cómo puede pedirse, exigirle a todos los miembros de las fuerzas de seguridad, a la policía, que justamente su misión es preservar el ejercicio de la sociedad, de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, cuando los desconocen, cuando ellos no participan de esa fiesta. Entonces, dentro de las fuerzas los derechos humanos no existen, así de sencillo es. Los derechos fundamentales a condiciones dignas de trabajo no existen. Ese desajuste. Ahí se nos interrumpió. Ahí está, ahí volvió. Creo, como con Víctor, que la legalidad, los trabajadores aspiran siempre a la legalidad, y a los abogados que los defendemos y que estamos detrás de obtener también el reconocimiento del sindicato de parte del Estado. Yo entiendo que luchamos por eso y tenemos nuevas herramientas, como recientemente nuestro país ha ratificado el convenio 190, donde la importancia que tiene es la prohibición de ejercer violencia sobre los trabajadores, una violencia muy bien definida en el convenio, y que creo que son herramientas que podemos usar, porque concretamente y en los hechos, la conducta que tienen el Estado sobre los trabajadores de las fuerzas es eminentemente discriminatoria. No los considera trabajadores y no les reconoce ni les permite el ejercicio de derechos que ejercen el resto de la sociedad y de los trabajadores. Por eso creo que la forma de visibilizar este conflicto y de que la sociedad entienda que no es que es la solución mágica el sindicato, pero es el camino que tenemos, la sindicalización, para mejorar el funcionamiento de ese grupo de trabajadores, de ese colectivo de trabajadores, que no hay ninguna otra forma, por lo menos que conozcamos, por la cual puedan reclamar sus derechos y exigir esa mejora en todos los aspectos, porque no tienen ninguno de esos derechos que todo el resto de la clase sí los tiene, y tiene canales por donde reclamarlos y hacerlos valer. Creo muy importante que quede bien claro en todos los que nos están escuchando que sí pueden asociarse, que sí pueden formar sindicatos, que luego vendrá, y acá estaremos los abogados batallando para obtener esa legalidad, pero que de hecho hoy tienen derecho, valga la redundancia, a luchar. Y la lucha, ¿cómo es esta lucha? Primero visibilizando como lo que estamos haciendo. Y ningún derecho ha sido conquistado si no es de esta forma. Con la lucha, en todos los aspectos. Lo que ha hecho Víctor es magnífico. ¿Cómo se hace? También con un proyecto de ley para terminar con esta salida indigna que tiene la Corte y que tiene el Ministerio de Trabajo para decir que es prohibido lo que no está prohibido por los convenios. Creo que esa es la forma, en todos los frentes, en todas las trincheras, la lucha. Y mientras tanto, sí
constituyo el sindicato. Sí lucho, tengo muchísimas herramientas, incluso jurídicas, para apoyar y dar lugar para que por fin sea reconocido. Pero mientras tanto existo, que eso es lo importante, que se organicen, que luchen, que tengan que esa es la vía y que no tienen otra, que hay que luchar y organizarse. Bien. Bueno, hacemos una última ronda, les vamos a pedir brevedad porque cierre. Estamos ya con las 12 del mediodía. Que no va a ser fácil, ¿no? Porque se abre un abanico de pero temas bueno, y de cosas, pero una última ronda de cada uno. Víctor, dale. No, sí, para dejar que cierre Esteban, protagonista real y concreto de la pelea cotidiana en esa área. Yo quiero sumar 2 o 3 ejemplos por lo que dijo Pablo recién. Ahí, Manuel, yo te mandé la audiencia, así que no sé si lo pueden la audiencia pública para que la transmitan, pero quiero decir que en la República Argentina hay miles de sindicatos y organizaciones sindicales proscriptas e impedidas de funcionamiento. Voy a poner un ejemplo. Los trabajadores supuestamente están reconocidos en UATRE, la Unión de Trabajadores Rurales. Hay un montón de organizaciones de trabajadores de distintos rubros en el campo, que no están reconocidas, que se inscriben, que le tardan los trámites, no le dan la simple inscripción, que eso hoy ya es un paso importante después de haber ganado juicios de reconocimiento, hasta podemos elegir delegados, pero hay muchas organizaciones que existen aunque estén ilegalizadas. La legitimidad existe. Entre ellas, la de las policías, la de los trabajadores de la seguridad. Tan igual que los rurales, que los de comercio. Yo te podría nombrar muchas organizaciones. Ahora, ¿quién defiende el unicato y esta ilegalidad? Defienden los patrones. En el caso de los patrones privados, el mayor defensor de la ley actual, que es inconstitucional en muchos aspectos, fue declarada por la Corte y por la OIT, que exige desde hace años que se cambie, tiene un gran defensor que se llama Funes de Rioja. Funes de Rioja va todos los años a la OIT y defiende este modelo sindical perverso e injusto y antidemocrático. Los patrones de las trabajadoras de la policía son los gobiernos, los políticos que están gobernando. Son los patrones los que no quieren que haya democratización en una de las fuerzas más significativas, que es la fuerza de la represión. Así que me parece a mí que hay que ver, estamos en un proceso donde cada vez más se exige una democratización mayor, ¿no? En la Constitución argentina se permiten los plebiscitos y no hay ningún gobierno que convoque plebiscitos. No quieren saber lo que piensa la gente, no quieren dejar que se organice la gente en los barrios, en las ciudades, en las provincias, a nivel nacional. Esa política de radicalización de la democracia, por lo menos para mí, es uno de los objetivos grandes. Y en lo sindical es clave, y en la policía es estratégico para defender o profundizar la posibilidad de tener una vida digna y donde la seguridad sea lo que se busca. Hoy todos estos sectores buscan el negocio de la inseguridad. Y la mejor manera de enriquecerse es con la inseguridad. Alguna vez nuestro país tuvo un pueblo donde salíamos a la calle y nos cuidaban los vecinos. Hoy hay que volver para adentro y poner rejas. Y para eso necesitan una policía que controle las calles, ocupe el territorio y meta miedo a la población para ser feliz. Muchas gracias, Víctor. Esteban, te queda el cierre. Bueno, en primer lugar agradecer a ustedes, a Víctor, a Cecilia. Esta es una construcción que lleva muchos años, o sea, a fines de la década del 80 la empezaron un grupo de atrevidos como San Nicolás Más y otros, y con el tiempo otros fuimos tomando las banderas, pero totalmente desorganizados.
Esto es difícil por lo que explicábamos. A mí me construyen un sumario administrativo falaz por el cual Asuntos Internos me termina expulsando y que hoy continúa en la vía judicial. Pero esta es una mecánica sistemática de expulsar del sistema a quienes no son partes. Ahora, la sociedad, como bien recién decía Víctor, es la que tiene que invertir cada día más de su magro bolsillo para garantizar la seguridad en un remis, en una reja, en un colegio privado, en un montón de gastos para poder tener seguridad, tranquilidad y confianza en lo que le pasa a sus hijos o a uno mismo cuando va y vuelve del trabajo. Mudarse de barrio, vender las casas, irse del país, son cosas que pasan a partir de que no hay una seguridad. Ahora, esto es algo que nos tiene que importar a toda la sociedad. La sindicalización que se propone no es... Hay dos modelos sindicales bien definidos por Víctor, creo, en la Argentina. Un modelo que es corporativo, que cuida negocios propios y de los patrones, y otro modelo que busca derechos y que persigue a través de luchas esos derechos. Entonces, el modelo que queremos, que buscamos nosotros es un modelo intermedio en el sentido respecto de la lucha, no es respecto de lo corporativo. Es un modelo profesional. Nosotros en nuestro propio estatuto renunciamos al derecho de huelga. Esto simplemente se resuelve modificando la ley de servicios esenciales, como bien decían hoy, de las guardias de hospital, y poniendo que los trabajadores policiales no podrán hacer huelga por ser un servicio esencial. Punto, listo, se resuelve. Brasil es un gran modelo a seguir, donde las policías militares, que por constitución tienen prohibido sindicalizarse, lo hacen a través de asociaciones que funcionan de modo gremial y se sientan a debatir democrática y responsablemente los derechos, las necesidades de los trabajadores respecto de su función. Entonces, hay mucho por hacer, solo hace falta la voluntad. Y cuando no está esa voluntad, y bien lo describía Cecilia, ¿cuál es la voluntad? ¿El por qué? Y esto es algo que nos tiene que hacer ruido, sin mirar colores políticos, porque esto no ha cambiado desde que la democracia retornó en el año 83 hasta hoy. Entonces nos tiene que hacer un ruido y preguntarnos por qué nosotros como sociedad no queremos o no peleamos junto a los trabajadores que sí lo quieren por una mejor policía, por una institución más profesional, más preparada, más capacitada, y obviamente va de la mano con más derechos. Entonces esto es algo que nos tiene que comprometer a todos como sociedad, y yo por eso estoy más que agradecido de ustedes, del periodismo que mira, elige. Hace poco se estrenó un documental que se llama Su Versión, que está en cine.ar, de un grupo de cineastas que se dieron a esta pregunta y a cuestionarse por qué no pasa o por qué quieren que pase. Bueno, esto es algo que tenemos que discutir como sociedad. Bien, bueno, les agradecemos muchísimo a los tres por haberse sumado a este programa. Queda mucho, esto queda colgado, vamos a contar, esto queda para quienes estén interesados, esto va a quedar colgado en lo que es la página, el canal de YouTube de la radio, en Radio Estación Sur. Y con nota en estacionsur.ar también para difundir, para seguir justamente siendo una herramienta de visibilización y de promoción de estos debates que la verdad nos interesan mucho y sobre los que hemos aprendido, al menos en particular, un montón, ¿no? Y cosas que no sabíamos o y nos manejábamos conceptos. También con más preguntas genéricos por ahí con las que habíamos entrado acá. Así que bueno, Cecilia Pérez Correa, Víctor de Genaro, Esteban Arriada, agradecidísimos por el tiempo que nos han dispensado y será hasta la próxima vez. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Muchas gracias también a todos quienes estuvieron ahí en nuestro canal de YouTube. Algunos mensajes que nos quedaron ahí sin leer. Leandro decía que el Estado es el primer represor desde todas las instituciones hacia los trabajadores. Bueno, Maximiliano decía que muchas gracias por este aporte, donde podían encontrar el programa de nuevo. En el canal de YouTube va a quedar colgado y también en estacionsur.ar. Y Ana Paola decía, excelente conversatorio, así que muchas gracias a todos por estar del otro lado. 2005.